Bien, entonces, la semana anterior estuvimos trabajando con la escala de estabilidad temporal y conversábamos que los nombres y los verbos son los dos extremos de esta escala. Los nombres se ubicaban en un extremo y serían las entidades con mayor estabilidad temporal y los verbos se ubicaban en otro extremo de la escala y serían aquellos eventos que tienen menor estabilidad temporal. Como les decía, en las siguientes clases nos enfocaremos en las características morfosintácticas de los nombres, particularmente de aquellos rasgos que nos conciernen en español. La categoría de los nombres en las lenguas del mundo comprende clases de palabras, chicas y chicos, entre comillas, que nosotros hemos visto así como tipos de palabras o tipos sí, tipos de palabras como los sustantivos, los adjetivos, los pronombres personales, los artículos, posesivos, demostrativos, cuantificadores, numerales, relativos, exclamativos e interrogativos. Todas estas categorías, vean que es amplia la gran familia de los nombres, se comprenden como nombres porque todos tienen en común el hecho de referirse a entidades o eventos estables en el tiempo. Cada uno de estos tipos constituye una subclase. Todos estos tipos que están acá, si ustedes lo piensan, muestran flexión de género y número, y en el caso de los pronombres presentan una flexión de caso, es decir, según sea objeto directo u objeto indirecto. Vamos a enfocarnos primero, vamos a comenzar con los sustantivos. De acuerdo con la escala de estabilidad temporal, chicos y chicas, los sustantivos son el prototipo de nombres. Los sustantivos son el ejemplo más representativo de esta categoría porque hacían referencia a entidades de la mayor duración. Y veíamos en la semana pasada, por ejemplo, sol, árbol, ujú, que se trata de términos que refieren a entidades que serán así siempre. Los sustantivos muestran dos fenómenos que vale la pena considerar con mucho detalle, que son el género y el número. Y para su descripción dedicamos la clase de hoy. Vamos a comenzar con el género. Por lo general, en todas las lenguas, el género constituye un sistema semántico que clasifica los nombres, no otras clases de palabras. Es decir, en principio, chicos, ustedes van a ver que las distinciones de género están asociadas con nombres en lugar de, por ejemplo, adverbios o verbos. Por ejemplo, veamos el caso de inglés. Este es un caso interesante porque el género se observa en los pronombres personales, pero no en los sustantivos. Recordemos que ambos, de todas formas, pertenecen a la categoría de nombres. Eh, Solo que teníamos el subtipo, la subclase de pronombres y la subclase de sustantivos. Para aquellos que sepan inglés o si no sabemos de inglés, entonces recordemos que she, he e it son pronombres personales. Ella, él y, entre comillas en español, eso. Un pronombre personal neutro. Cuando utilizamos los pronombres, entonces sabemos que cuando es femenino, este es femenino, she, se dice her, se dice him, se dice it, ¿verdad? Dígale eso a ella, a él, a eso, como en objeto directo. Acá, esta es la forma femenina, masculina y neutra. Por contraste, si nosotros nos topamos en un texto que la luna es azul, sencillamente aparecería, por ejemplo, ahí, la luna, el sol, el chico, la lluvia, el día, etcétera, etcétera. La mujer, el esposo, la silla.
Acá, en los sustantivos, no hay ninguna expresión del género mediante ninguna operación morfológica ni sintáctica. O sea, simplemente estas palabras existen y el hablante no tiene ninguna marca que asocie el término, el sustantivo, a un género específico. El género solo lo podemos ver en el caso de los pronombres. ¿Qué pasa en español? Esto es un caso, digamos, por contraste. Y por ejemplo, ya que les había estado hablando del japonés, el japonés ni siquiera marca el género. Tampoco marca el género en sustantivos, marca el género en pronombres. No lo marca en sustantivos tampoco, en muchas lenguas no se marca. En el español, nosotros sí tenemos un sistema de género que opone el masculino y femenino, que tiene algunas particularidades. En primer lugar, cuando se trata de entidades animadas, chicos, digamos, pero vean así, ven así todo místico. Animadas entendamos que tengan alma, en el sentido más controversial de, de esto, ¿verdad? Si se trata de entidades animadas, la marcación de género sí suele corresponder con el sexo de las entidades a las cuales se refieren los nombres, en el caso de que sean seres animados. Pero en realidad, en el español, el género se extiende a todos los nombres. Encontramos marcación de femenino y masculino, incluso en entidades inanimadas o abstractas. Es decir, vamos a encontrar la marcación de género en un animalito, que puede ser hembra o macho, pero también en un sustantivo o en un sustantivo abstracto, también para una piedra, también para un río, por ejemplo. Entonces el género sí se extiende a todos los nombres, independientemente de su, entre comillas, sexo, independientemente del sexo del referente. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos que es importantísima en estas cuestiones de género a nivel gramatical? En realidad, en español, la relación entre el referente, ya sea una silla, una casa, un carro, un río, un zacate, y el género asignado a ese referente es arbitraria, no tiene ninguna razón de ser y por lo tanto es impredecible. Los hablantes, cuando aprendemos la lengua, tenemos que aprenderlo de memoria, que hay ciertas palabras que terminan con A, otras que terminan con O, otras que terminan con E, y que así es, porque así evolucionó la lengua. Es decir, el género es una categoría morfosintáctica y nunca es una marca del sexo de los referentes. Por más que para ciertas entidades animadas, digamos, la mujer, el hombre, el sexo nunca es un referente para la marcación gramatical del género, ¿verdad? Sencillamente son dos categorías completamente distintas. Silla es silla porque, pucha, así los hablantes decidieron que terminaban con A, se terminó con A y punto. No porque sea, no porque tenga una silla el sexo femenino. Sí, y carro es carro porque así se decidió y no porque sea de sexo masculino. Ahora, habiendo hecho todo el disclaimer, ¿verdad? Pasemos a hablar de la concordancia. Aquí tenemos un ejemplo. Esa gata es blanca. ¿En qué consiste la concordancia? Chicos y chicas, ¿cómo se definía concordancia? Es que esté igual en persona y número, creo. Ah, no, ¿Verdad? género y número. Yo la entendí. Exacto. La concordancia, el fenómeno de la concordancia consiste en establecer relaciones gramaticales entre las palabras de un sintagma o cláusula. Es establecer las relaciones gramaticales que vinculan todas las palabritas. El género, como lo decía Ciani, el género es un recurso,
mediante el cual nosotros expresamos esta concordancia, el género y el número, como decía Ciani para el caso del español. Género y número son recursos mediante los cuales nosotros establecemos concordancia. Y como hablantes, para que nos suene entre comillas bonito, ¿verdad? Tenemos que mostrar concordancia. Es uno de los recursos, después vemos otros. Entonces, el español representa un sistema típico morfológico de expresión del género, porque aunque ya vimos que la atribución del género sigue siendo arbitraria, es impredecible, ¿verdad? Nosotros no podemos explicar cómo es que cuadro es cuadro y casa es casa, esa asignación del género gramatical, sí, hasta cierto punto, ¿verdad? La atribución del género se explica o está determinada por la terminación. Entonces, vamos a tratar de retomar. Ok, para un hablante un hablante, ¿qué decíamos? Para alguien, un coreano, digamos, viene a aprender español, el coreano no va a saber si casa es casa o carro es carro o masculino o femenino, pero sí podrá guiarse por la terminación de las palabras como una pista para saber el género. Eso es lo que quiero decir. ¿Me entienden? Es arbitrario en esencia, porque uno no sabe, nada más se asignó así, femenino y masculino y punto. Eso ya fue asignado así, conforme evolucionó la lengua, pero la terminación sí nos da pistas sobre uno u otro género. Por eso es un sistema típico, funciona muy bonito, digamos, en cuanto al género. Y estas pistas las podemos ver en el proceso de adaptación de préstamos de otras lenguas, porque aquí notamos que nosotros asignamos el género de acuerdo con la terminación. Queda muy claro. Acá tenemos una lista de bebidas alcohólicas que son préstamos de otras lenguas. Veamos en la columna de la izquierda, tenemos whisky, vermú, ron, brandy, champán. Acá, ¿qué decimos? El o la. ¿Son masculinos o femeninos? Bueno, masculinos. Correcto, ¿verdad? Eh, Nosotros decimos el whisky, el ron, el brandy, el champán. Veamos la columna de la derecha. Ginebra, absenta, cachaza, ratafía, champaña. ¿Cómo decimos? El o la. La, que es L- femenino. Exacto, decimos la ginebra, la champaña, la absenta. ¿Por qué creen ustedes que en el de la derecha decimos la? ¿Cuál es la pista? La A final. La A final. Exactamente. Entonces, y esta diapositiva es muy importante, ¿verdad? Por si alguien sale con preguntas sobre el género, algún chiquillo, chiquilla, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿a qué vamos? El masculino es la categoría no marcada en español. Pensemos que es la categoría que los hablantes asignan de forma automática por default. Independientemente de la lengua de donde provenga el préstamo, nosotros tendemos a asignar por defecto el masculino, porque el masculino es como la categoría más general, la no marcada. ¿Qué ocurre? Ah, me aparece que ya. El femenino es la categoría marcada. ¿Por qué está marcada? Porque nosotros nos fijamos en la A. Si la palabra tiene una a nosotros inmediatamente se nos enciende la banderita cognitiva y nos dice, ah, mira, es que esta palabra es de género femenino. ¿Por qué? Porque la A es la terminación prototípica de esta categoría. Más adelante lo vamos a matizar, pero la terminación es prototípica, la A es prototípica. Entonces, si un chiquito ve
que la palabrita termina en A, el chiquito va a ponerle la, le va a poner el artículo la, porque en su sistema cognitivo, el sistema lingüístico, la parte cognitiva, el niño o la niña entiende que los préstamos o los términos con terminación A están marcados como femeninos. En las lenguas del mundo suelen funcionar así, chicos, con fenómenos que no se marcan por economía, fenómenos así como automáticos que no se marcan y otros fenómenos que los hablantes determinan que son como especiales, que sí hay que marcar. Y para ello, entonces, ya aparecen estrategias, recursos afijos específicos. Ahora, vamos a hacer más interesante el asunto. Acá tenemos esta tablita, igual con bebidas alcohólicas tomadas. Bueno, ¿se entendió esto? Lo de la categoría marcada y no marcada. Sí, Sí, profe. profe. Ok, ok. Entonces, para hacer la cuestión interesante, aquí tenemos la segunda parte del cuadrito. Todo bien con la categoría no marcada con whisky, ron, brandy, champán. Ya sabemos que es él. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, tequila o vodka? Nosotros decimos el tequila, páseme el tequila. O qué rico ese vodka. No decimos qué rico esa vodka. Pero yo les acabo de decir que terminan en A y son préstamos, o sea, técnicamente deberían ser la tequila y la vodka. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Qué se les ocurre? Así pueden batear, no importa. El corazón. Profe, Sí, es que podría poner las otras palabras como para hacer una comparación, los otros ejemplos de femenino. ajá. Es esta primera. Ah, aquí están, sí. Ajá, esas de cachadas, Ajá. esas. Ajá. Yo le doy una pista, Daniel. Vamos a ver. Aquí tenemos todos, ¿verdad? Estos son los prototípicos y este es el que estamos discutiendo ahorita. ¿Qué son todos estos, los anteriores y estos? ¿A qué campo semántico pertenecen? ¿Qué son todos? ¿De qué estamos hablando? De licores. De, Sí, li- ajá, de licores. Entonces, cuando estamos hablando de licores, y esa es la explicación, tequila y vodka, la manera de explicar estas particularidades es por asociación conceptual. Porque, y Daniel me decía, pero vamos a ver los otros, ¿verdad? A ver si era una cuestión fonológica. Pero vieras que no, Daniel, no era, por si iba por ahí, no es una cuestión fonológica, es más bien como sí, profe, iba por ahí, así la K y la L y todo eso. ajá, es más bien una explicación conceptual, porque en el campo de los licores ciertamente predomina el género masculino. Casi todos los decimos en masculino. Digamos, en algún momento ustedes vayan al súper y empiezan a ponerle artículo a los que están ahí, casi todos son masculinos. Entonces, por asociación conceptual, aunque tequila y vodka terminen en A, pues les agregamos el masculino también, por simple asociación conceptual. Entonces, muy bien la estrategia, Daniel, porque yo les había dicho, primero nosotras comenzamos con eh, la fonología, fonética y fonología, a ver si es que hay algún condicionamiento de ese tipo. Y si no, vamos hacia otros niveles. En este caso es puramente semántico. Ujú. Ahora, ok. Vamos a, vamos a hacerlo más interesante todavía. Acá tenemos otra tablita de vocablos para denominar animales. En la izquierda tenemos yak, ñandú, yacaré, manatí, chacal, alce, ratón. ¿Cómo decimos? El o la. Él. El manatí, el alce. Ok.
Cebra, jirafa, hiena, ballena, ardilla, danta, rata. ¿Qué decimos? La cebra. La cebra, la jirafa. Ok, aquí todo muy claro. La terminación marcada A y aquí las otras, el no marcado. ¿Qué pasa con gorila y con panda? Porque nosotros decimos el gorila y el panda. Terminan en A. Como por dónde va la asociación conceptual. Profe, bueno, como digo que podíamos batear, ¿será su comportamiento que es muy similar o se puede acercar al de los humanos? No sé. Viera que por ahí va. Vieras que sí Ok, va ahí, pero por ahí podemos ir tirando. Bueno, gorila es un tipo de qué? Gorila es un tipo de qué? De homínido. Sí, 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 sí. Un tipo de, Mamíferos o no sé. pero ¿qué es un congo? ¿Qué es un congo? Mono. Mono, ¿verdad? Ajá. Un mono, y como me decía Jacob, homínido, ¿verdad? Como por ahí va, mono, es un mono especial. Es un mono especial, chicos. No es un mono congo, los gorilas que tienen, como los orangutanes. ¿Verdad que se parecen? Sí, tienen un parecido, profe. Ah, exactamente, los gorilas, los orangutanes, hay ciertos tipos de monos, así como más grandes, que, que tienen cierto parecido. Entonces, chicos, el gorila, es esta cuestión del gorila, se explica por asociación conceptual porque forma parte de los primates antropoides, como chimpancé, orangután, bonobo. Esto es como todos estos monos, chicos, son masculinos. Nosotros decimos el chimpancé, el orangután, el bonobo, el macaco, el mandril, ¿cierto? La mayoría, eh, sí, mono ardilla. Yo les decía el congo, el mono ardilla, el mono cara blanca. Casi siempre entonces por asociación conceptual para nosotros los monos son masculinos. Entonces al gorila le ponemos el masculino también. ¿Y qué pasa con panda? Y aquí este es interesante porque em, panda es un tipo de oso, oso panda. Solo que nosotros, es decir, hay un oso que se llama grizzly, oso negro, pero para esos osos nosotros los llamamos usualmente con oso. Ah, ahí tienen un oso grizzly, ahí tienen un oso negro en el zoológico. Nosotros no solemos decir ahí tienen un grizzly o ahí tienen un negro, porque ¿qué pasa si yo les digo eso? Como un grizzly, como que uno necesita entender que están hablándole de oso, el núcleo. Con panda, pues con panda es tan particular que solo decimos panda, pero en realidad el término completo es oso panda. Entonces, Profe, núcleo es masculino, ¿sí? eso lo relaciona un poco. De hecho, lo está pensando como cuando uno dice la moto y, digamos, a veces no se acuerda que toda la palabra es motocicleta, que me imagino que pasa algo parecido, ¿verdad? Exacto. Y nosotros decimos como, ay, ¿por qué usamos femenino para la moto si terminan O, verdad? Es como, di, porque toda la palabra ya es diferente. Exactamente, exactamente, porque a veces esa es una muy buena explicación. Claro, hay que recurrir a cuál es el término completo y si hay algún segmento que se está omitiendo por una cuestión pragmática. De panda, panda de yo no sé, todo el mundo sabe que es Kung Fu Panda, es que para empezar por ahí, ¿verdad? No sé, todo, en todas las lenguas yo creo que se le dice panda, nadie le dice oso panda. Se popularizó panda seguro porque es tan diferente el oso panda, pero usted no va a decirle a alguien, uy, es que mi favorito es el grizzly. Tiene que tener conocimientos previos para empezar, para saber que grizzly es un oso. Entonces, por ahí va. O por ejemplo, piensen en polar. ¿Quién va a decir un polar? Pues hay que decir oso polar, si no, no se entiende.
Entonces vean chicos que cuando ustedes se encuentren así como cuestiones de género, ¿verdad? Y les hagan alguna pregunta, profe, pero ¿por qué se dice así? Si termina tal, profe, pero entonces las explicaciones tienden a ir mucho hacia, asociaciones conceptuales o abreviaciones, ¿verdad? Por usos pragmáticos. Igual hay cuestiones fonológicas, pero aquí hay otras explicaciones que pueden dar. Entonces, ¿cómo se explican en síntesis estas excepciones en que el español es un sistema de base semántica y las excepciones se explican por el significado de los vocablos y su relación con otros términos semejantes, antes que por cuestiones de fonética y fonología, al menos en la cuestión de género, porque era lo que veíamos antes, ¿verdad? En principio hay algunos referentes que sí tienen como, algunos términos que sí tienen como referencia el sexo de la entidad, pero en la gran mayoría de los casos no. Es un sistema de base semántica. Y es muy importante recordar la distinción entre categoría no marcada y marcada. Vean, esto es súper útil, de verdad. Si ustedes en algún momento aprenden otros idiomas, todas estas cuestiones de morfosintaxis son demasiado útiles, porque ya ustedes van como con conocimientos previos de lingüística. Entonces, recordemos que la categoría no marcada en español es el masculino. Es la más básica, es la más neutral, es la más extendida, no aparece señalada por ningún operador u operación morfosintáctica y es como la más simple. Es tan simple que no necesitamos resaltarla. La categoría marcada es la más compleja o la más específica si aparece señalada mediante algún operador u operación morfosintáctica, es la más diferenciada, la más compleja, por lo tanto requiere esa marcación, que sería el femenino. Ahora vamos a pasar a hablar de las operaciones morfológicas con las que nosotros señalamos el género. Hasta ahorita lo que hemos hecho es nada más como filosofar, ¿verdad? Así comparar. Comparar como estas particularidades semánticas del género. Ahora vamos a ver las operaciones morfológicas. Recordemos que en las semanas anteriores nosotros habíamos hablado, era esta misma diapositiva, así tal cual, que teníamos 4 operaciones morfológicas en español. Adición, que consistía en añadir afijos o reduplicar una parte, modificaciones, sustracciones e identidad. Esto es para repaso. Vimos estas 4 operaciones. ¿Qué pasa? Acá tenemos león y leona. El masculino es león. Chicos, ¿cuál es la operación morfológica para marcar el género en león? ¿Y cuál es la operación para marcarlo en leona? De estas cuatro que están aquí, Profe, la identidad. ¿en cuál? En León, Leona. Ay, identidad, me dijo. Ajá, porque usted nos había explicado la vez pasada que, ¿verdad? Que se dejaba la misma raíz, solamente se le marcaba el género. Exactamente. Al Pero final, entonces, en leona, Adición. ajá, ¿verdad? Sí, una afijación. En conde, a ver, voy a ayudarles en conde. Em, Voy a ayudarles en conde. Chicos, conde, ¿qué es un conde? Es que esta no sale así como tan automática. ¿Qué es un conde? Como el conde Drácula. Qué hace a alguien un conde, chicos? Igual lo pueden buscar en un diccionario. ¿Qué es un conde? Profe, solo sé que es de la clase alta, pero como un Ajá, representante.
Sí, pero es alguien de la clase alta que tiene que. Profe, es que creo que perdón. Mónica, Profe, quedé con la duda que por qué es que Leona no sería también identidad, porque solamente se le agrega la A. ya Es casi, que- ya casi le explico. ok, perfecto, muchas gracias. Profe, en conde es bueno, la raíz en sí creo que es cond. eh, bueno, es el que maneja el condado, El digamos. condado, exacto, exacto, Nancy. Un conde es alguien que tiene un condado. Ajá, Entonces creo que sería adición también, no estoy segura, pero es correcto, exactamente. Es una afijación, una adición del tipo de afijación. ¿Qué es lo que se le agrega? La E, ¿verdad? Esta ya casi la revisamos. Y entonces, cuando llegamos a Condesa, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que sí, claro, como ya nosotros no estamos en estos siglos donde hay condados, pienso yo, entonces es un poquito ajeno el concepto. En Condesa, vea que en Condesa tenemos la E, ¿cierto? Ahí sigue la fijación de la E. ¿Y qué más hay? Hay otra fijación, ¿cierto? Estas palabras ya las vamos a ver. Estas palabras son como particulares porque vean que es condesa. Por eso había que razonarla un poquito más. Entonces vamos a verlo. Ok, ¿cuáles son las operaciones morfológicas que nosotros utilizamos en español? Utilizamos identidad y afijación, las adiciones de afijos, una adición de afijos. Entonces, león, a ver, es una operación de identidad porque acá no estamos agregando absolutamente nada. León se queda así tal cual y sabemos que es masculino, el león. ¿Por qué acá leona? Yo digo que es una adición, una afijación, porque no se queda león. Si se quedara león, aquí sí sería identidad. Pero Mónica, agregamos algo, por eso es una adición. ¿Me explico? Si agregamos algo. Para marcar el género tenemos que agregar la A. Por eso es una adición y no una identidad. Profe, es que yo me acuerdo que usted ha explicado la vez pasada en Uruguay, Uruguaya, que eso era identidad, porque queda la misma raíz, en aquí también queda la misma raíz. Pues por eso es que me quedé ¿verdad? Con la duda. Pero yo se lo explicaba en el sentido de que Ujú. nombre del país y el gentilicio, ¿cómo le digo, Mónica? El Ajá. gentilicio se construía por identidad. Ok. ¿Sí me No, no. explico? Yo Sí, no, sí, sí, lo entendí. yo no le estaba hablando del género, porque en la diapositiva creo que yo les decía que la A era de género y la O era de género, si era uruguaya o uruguayo. A lo que yo me Ok. refería era que el gentilicio se construía por una operación de identidad de Uruguay, Uruguay. Y solo añadíamos uruguaya o uruguayo para decir si el ciudadano era femenino o masculino. ¿Me explico? Ya entendí completamente, es que sí tenía Ok, esa duda. ok, Muchísimas gracias, profe. con mucho gusto. Sí, ya hoy estamos hablando solo de la adición para marcar el género. Entonces, también en uruguaya, en uruguayo, leona, añadimos efectivamente una A para marcar que la leona es femenina. Sí, y en este caso sí es animado, entonces este es de sexo macho, macho, y esta es hembra. Entonces, en la operación morfológica acá, de conde, como les soplé, entonces tenemos el sufijo E.
porque viene de condado. Y en Condesa tenemos un fenómeno muy interesante que creo que vamos a ver en un momentito también, que esto se llama exponencia extendida, porque el género está señalado mediante dos operadores. Es decir, chicos, nosotros no decimos conda, ¿cierto? O sea, técnicamente, a esto se le eliminaría la E y se le pondría la A, pero nada que ver. Nosotros no decimos eso. Mantenemos la E y agregamos otro sufijo más, que es la A, ¿verdad? Esto lo dividen así, esa, es A, para poder marcar que la A es del femenino y que este es por aparte, para poder diferenciar que sea del masculino. Esa es, y aquí ahorita vamos a ver que hay otros ejemplos. Piensen, por ejemplo, en tigresa. Tigre, tigresa. Entonces, en tigre, la E se entiende que es el masculino. Y para explicar tigresa, tigr es la raíz, es el primer sufijo y A es el segundo sufijo y A es el que nos marca el femenino. Ok, entonces, ¿qué vemos? Lo que les acabo de decir, que las operaciones morfológicas más comunes en español para expresar el género son la identidad y la afijación, según los ejemplos que vimos hace un momentito. La operación de identidad, chicos, es muy común cuando la palabra termina en una consonante o en una vocal acentuada. Si retomamos, león terminaba en consonante nasal. Acá tenemos algunos otros que terminan en una vocal acentuada. Por ejemplo, maná. En estos casos no añadimos ningún marcador. Vean que aquí queda sin añadir ningún marcador para demostrar, para señalar el género masculino. En algunos casos, el género femenino también utiliza esta operación de identidad. La mujer, la razón, la tez, la flor, la crisis. Vean que es como complicado. Porque no, como les digo, aquí se ve que es principalmente de base semántica. Porque vean, terminan igual y unos son masculinos y unos son femeninos. Entonces no es como que una persona se pueda guiar porque termina en N. Si termina en N es femenino, si termina en R es masculino, no. Esta operación de identidad es común para el género masculino y femenino cuando la palabra termina en consonante o en vocal acentuado. No hay ningún marcador. La operación de afijación, en este caso, es también muy interesante porque vamos a ver, se comparten ciertos operadores. Entonces, veamos que para la operación de afijación, nosotros utilizamos sufijos que se añaden al final de la raíz antes de el plural si necesitamos pluralizar. También eso es interesante, ¿verdad? Primero ponemos el género y de último el número. Entonces, para el género masculino, los afijos con los que nosotros marcamos el género masculino son O, A y E. Tenemos gato, mapa, elefante.
él, él, él. Para el género femenino, vean qué interesante. O, a y e. Gata, mano, serpiente. Les reitero, vean que aquí es donde se complica, porque, y devolvámonos a esta, pucha, no es que yo pueda guiarme con la terminación de la palabra, no es una regla morfológica ni morfosintáctica, ¿verdad? En principio, no es que yo pueda guiarme con la terminación de la palabra para saber si le toca masculino o femenino. Se comparten, literal, se comparten los procesos. Y hasta los afijos son los mismos. Hasta son los mismos, vean. Si termina en O, como puede ser masculino, puede ser femenino. Si termina en A, algunos son femeninos y algunos son masculinos. Aunque ya vimos que si termina en A, los hablantes tendemos a pensar que es femenino. En el género femenino, aquí están los de la llamada exponencia extendida, porque tenemos dos operadores. Estos sí son específicos para el género femenino. Solo en el género femenino nosotros encontramos zarina, alcaldesa, sacerdotisa. Y recuerden que a la hora de hacer la segmentación dejamos la A solita para mantener la coherencia, con que la A es el marcador prototípico del género femenino. La A es el marcador prototípico del género femenino, aunque ya notamos que, pucha, está rudo porque se comparten. Por eso es que a la gente le cuesta tanto, chicos, a los hablantes extranjeros, por eso les cuesta tanto, porque esto se aprende de memoria, se va aprendiendo de memoria. No sé si han tenido contacto con personas que aprenden español, pues yo recuerdo que preguntan, ellos preguntan, bueno, entonces, piso es el piso, preguntan, el piso, o el mapa, o la mapa. Suelen cometer errores porque es muy arbitrario. Ok, ¿estamos claros acá en esta complejidad del género? Vemos que hay operación de identidad, operación de afijación, queda clarísimo, pero notamos que, pucha, está rudo porque comparten, o sea, se parecen demasiado, comparten los operadores incluso. ¿Estamos claros? ¿Se entiende o repaso? Profe, ¿podría volver a explicar, porfa? Ok. Nosotros acabamos de decir que las operaciones morfológicas más comunes en español son las de identidad y afijación. Las veíamos aquí con el león. La operación de identidad se usa casi siempre cuando la palabra termina en consonante o en vocal acentuada. Acá, para marcar el género masculino, yo no agrego ningún sufijo. El término queda igual. Yo no agrego ninguna O, ninguna E. La palabra queda igual. Por ejemplo, en el caso del género femenino, ok, ya vi Nancy, ok. En el caso del género femenino, para marcar que la mujer es femenina, la razón es femenina, la tez, la flor, la crisis, el, 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 el. Yo no estoy agregando ningún sufijo. La palabra se queda tal cual. Hasta ahí estamos claros de por qué es identidad. Porque aquí yo no le estoy agregando nada. La palabra se queda, yo no digo la mujer, la razona, la tesa, la flora.
El término se queda así tal cual y yo sé porque lo aprendí de memoria cuando estaba aprendiendo español que esto es femenino. El cráter se queda igual, yo no digo cratero, carbono, arbolo, análisis, siso, ni manao, para saber qué es él. El término se queda tal cual. ¿Cómo sé que unos son de género masculino y cómo sé que otros son de género femenino? Chicos, a pura memoria. Por eso les decía que aquí es donde se complica para las personas que aprenden español, porque no es como que uno se pueda fijar, ah, mira, sí, termina en R, termina en N, termina en L, entonces es masculino. Todos los que terminan en L, N, R son masculinos, porque no funciona así. Literales de pura memoria, que hay algunos que son masculinos así tal cual y otros femeninos así tal cual. En esta estamos claras. Sí, profe. Ok. La segunda operación es de afijación. La afijación consiste en añadir ciertos operadores que marcan el género al final de la raíz y antes del plural, si hubiera plural. Cuando nosotros queremos marcar el género masculino, añadimos o, a o e al final de la raíz. Por ejemplo, decimos gato, mapa, elefante. El gato, el mapa, el elefante. ¿Dónde se empieza a hacer complicado? Cuando notamos que el género femenino utiliza exactamente los mismos operadores. Yo digo la gata, la mano, la serpiente. Entonces, chicos, por eso les decía, qué loco. O sea, a la gente le cuesta mucho, a los hablantes extranjeros les cuesta mucho saber cuándo es femenino y cuándo es masculino, porque no hay una regla fonológica, ni tampoco podemos fijarnos, digamos, como en la terminación de la palabra para saber si hasta comparten los mismos sufijos, hasta comparten los mismos sufijos. Entonces, hay que aprender de memoria, o por ejemplo, en el caso de gato y gata, ahí sí uno se fija en el sexo del animalito, pero es mucho de memoria, porque vean que en identidad, de no, ¿cómo vamos a saber si esto es masculino, femenino? Y acá hasta masculino y femenino comparten los mismos sufijos. Entonces, a pura memoria. Cuando hay una pista más así, más clarita. En el caso del género femenino, tenemos esta exponencia extendida, que es solo para el femenino. Entonces ya ahí de fijo sabemos que Sarina es femenino, alcaldesa es femenino, sacerdotisa es femenino. Más claro, Sí, profe. ok, me traiciona el internet, ok. Ahora pasamos a hablar del masculino incluyente, así todo controversial. Entonces, acá tenemos dos ejemplos. Veamos el de la izquierda. Me compré una blusa y un pantalón negros. ¿A quiénes hace referencia el adjetivo negros? A la blusa y al pantalón. A ambos, correcto. Veamos el segundo. En diciembre, los días y las noches son más bonitos. ¿A quiénes hace referencia bonitos? Días y noches. Exacto, a días y noches. Ese es el paso uno. Y negros y bonitos están en género masculino. ¿Cómo nos vamos dando cuenta de que el masculino funciona como un género incluyente en español? La primera pista es que cuando nosotros vamos a poner un adjetivo en plural, porque tenemos que aplicarlo, vamos a ver,
aplicarlo a dos sustantivos de distinto género, este adjetivo se coloca en género masculino. Blusa es femenino, pantalón es masculino, la blusa, el pantalón. Cuando yo quiero aplicarles este adjetivo a ambos, cuando son de distinto género, se pone masculino y plural. Igual acá, días es masculino, los días, noches es femenino, las noches. Cuando yo quiero aplicar este adjetivo a ambos, y uno es masculino y el otro es femenino, yo lo tengo que poner en masculino y en plural. Esto se enseña así en los cursos así como de ortografía, puntuación y ortografía, cuando se le enseña a la gente a cómo poner un adjetivo en plural para que aplique a varias palabras. Esta es nuestra primera evidencia, chicos, porque esto lo dice la ortografía a estas alturas del siglo XXI. Cuando usted quiere concordar el adjetivo con dos sustantivos de distinto género, tiene que ponerlo en masculino. Entonces, ese es el famoso masculino como género incluyente y lo vemos en esta manifestación gramatical. Chicos, ¿por qué masculino? Porque es no marcado, porque era el no marcado, el automático, el por default. Por eso se escoge el masculino, porque era el género no marcado, el que aplica, digamos, en general. Ahora, veamos estos dos ejemplos. En todas las familias hay hijas que son muy ordenadas. ¿A quiénes hace referencia? Hijas. Bueno, y veámoslo por contraste. En todas las familias hay hijos que son muy ordenados. ¿A quiénes hace referencia hijos? Digamos que haya 14 hijos en la familia. ¿A quiénes hace 14 hijos revueltos entre hijas e hijos? ¿A quiénes hace referencia este de acá? A las femeninas nada más. Exacto, a solo las hijas, a solo las 8 hijas. Y en este de la derecha, A ambos. a todos. Y chicas y chicos, nos guste o no, la gente todavía usa mucho esta construcción, digamos, de este masculino como género incluyente. Entonces, como veíamos, el género femenino parece ser más específico o excluyente. Nosotros interpretamos este tipo de construcciones como que hacen referencia específicamente a las personas femeninas, a las mujeres. Y el género masculino parece ser más neutral, que admite un sentido masculino, pero también femenino. En este tipo de construcciones notamos que hijos incluye tanto a los, ¿cómo es que dicen? A las hijas mujeres e hijos varones. Ujú. Y eso se explica ¿por qué? ¿Por qué se explica? Porque ya lo veíamos antes como el masculino es la categoría no marcada, entonces esa es la que la que tiene más alcance. No tiene nada que ver con que uno esté discriminando o no, y eso queda a criterio de cada persona. Vean que cuando yo hablo, yo trato de hablar de nosotras, de nosotros, de todo, para que nadie se resienta. Pero eso queda a criterio de cada persona. Realmente la base es, y todos lo sabemos, aquí como lingüistas, es que el género de las palabras no tiene nada que ver con el sexo de los referentes y esta es una herramienta simplemente gramatical. El género masculino es simplemente una herramienta gramatical para hacer referencia en automático a la generalidad, porque es la categoría no marcada. Ahora, habiendo hecho este contraste, teniendo el masculino como género incluyente, digamos, ya habiéndolo visto, vamos a hablar de otros tipos de género. Vamos a hablar ahora, espérense. Vamos a hablar de otros tipos de género que tenemos en español. Y aquí empezamos con el género ambiguo. Esto ya lo han visto, creo, pero igual vale la pena recordar. Chicos, ¿cómo decimos el mar o la mar, la sartén o el sartén, el calor o la calor?
Profe, la mar, Mm, el sartén y el calor. Ajá. Bien, ¿han escuchado la mar? Sí, claro, aunque a mí me suena mucho más poético. Poético, exacto, por lo Está menos. más, sí, más en ese tipo de Ajá. lenguaje, sí. Aunque uno dice voy a ir al mar, pero la mar, profe, sí, ahí ya me confundí, si es Sí, claro, no, los... pero tiene toda la razón. Yo también digo el mar, yo también digo el mar, pero poéticamente se puede decir la mar. Yo también he escuchado la sartén. Páseme una sartén. En una sartén, en YouTube, cuando veo los videos de cocinar cosas en YouTube, a veces dependiendo de donde sea la persona, no sé si venezolanos o mexicanos, tal vez me parece, en una sartén. Ponen el aceite en una sartén. También lo dicen en femenino. En YouTube es muy común. Y el calor, hay mucha gente, de hecho, en, hay mucha gente, de hecho, como en Guapiles, en Sarapiquí, que dice la calor. ¿Lo han escuchado? La calor. También en Turrialba. Profe, mi mamá Sí. lo utilizaba, Ujú, por ejemplo, decía la calor. ujú. Pienso que en Turrialba también. Entonces, ¿qué era el género ambiguo? En palabras simples de ustedes. Profe, que se puedan utilizar ambos géneros, Que se- tanto femenino como masculino. exactamente, por eso es ambiguo, se puede utilizar, se pueden utilizar los dos. Ahora, Profe, dis- profe, disculpe. No sé, a mí me conflictúa mucho la gente que no sé por qué, la gente que dice la calor, no sé por qué me pasa eso. aquí Como algún tipo de explicación sí, ya o, casi, ajá, ya casi le digo. ah, A ver, precisamente la explicación, porque después le sale alguien en el cole y les dice, profe, pero ¿por qué se dice por qué una gente dice el calor y la calor? ¿Cómo se dice de forma correcta? ¿Por qué es eso que le dicen la, él y la? Entonces, ustedes ya con toda su sabiduría. Ay, bueno, aquí tengo conexión inestable. Voy un toque allá. Ok. Entonces, vamos a recordar, chicos y chicas, que el género masculino y el género femenino comparten los operadores, ¿cierto? Porque esto lo acabamos de ver. O sea, es complicado porque gato, gata, mapa, gata, gato, mano, elefante, serpiente. El elefante y la serpiente. O sea, realmente es complejo cognitivamente porque son los mismos operadores. Entonces, vean, en principio la gente no tiene cómo saber si termina en o, si es masculino o femenino. Así en la sana teoría no, porque son los mismos operadores. Esa es la explicación de por qué en algunas palabras el género es ambiguo, porque la gente realmente al compartir operadores, y vean que estos son es una operación de identidad, chicos, ¿se acuerdan? Tras de todo, compartimos operadores. Y hace un ratito veíamos que, pues, es más, voy a devolverme. Vean que cuando terminaban en consonante, aquí, cuando terminaban en consonante, carbón, razón, el carbón y la razón. ¿Cómo vamos a saber, chicos, el sartén? ¿El sartén o la sartén? ¿Sí me explico? Pucha, si carbón y razón, el carbón es masculino y razón es femenino. O calor, y acá tenemos el cráter y la flor. Calor, ¿cómo vamos a saber si es el calor o la flor? Pucha, si terminan en R y hay unas palabras que terminan con R que son masculinas y hay otras que son femeninas. Y tras de todo, ¿verdad? Tras de que es por operación de identidad que hay que memorizarlo, tras de todo, comparten operadores. ¿Me entienden por dónde va la cosa? ¿Cómo la gente no se va a enredar? ¿Me explico, chicos? ¿Me doy a entender? Se presta para la confusión, chicos. El género ambiguo tiene es ambiguo, digamos, la gente utiliza el o la, chicos, porque el género, digamos, nuestro sistema se presta para esa confusión. Vean que las palabras cráter,
el cráter. ¿Y cuál era el que teníamos? La flor. Terminan en R, en R. En unos casos se usa el y en otros la. Entonces, si calor, dicen, yo creo que se dice como el calor, pero también otra gente podrá decir la calor porque se dice la flor. Entonces, chicos, el género ambiguo gramaticalmente se dice que consiste en que un mismo lexema es asignado a más de un paradigma de flexión, a más de un paradigma. Es decir, en cristiano, ¿qué significa esto? Asignado a más de un paradigma, que se puede flexionar de las dos maneras, que se puede asignar al femenino o se puede asignar al masculino. Por ese motivo, en algunos contextos se presenta el género masculino y en otros el femenino. Pero queda claro, chicos, porque esto me interesa, queda claro que nuestro sistema facilita este tipo de confusiones por la operación de identidad y por compartir operadores. Sí, profe. Ok, entonces ahora me decía Mónica, ¿verdad? Profe, es que yo tengo un conflicto ahí. Entonces, cuando nosotros atendemos la coincidencia de operadores, se observa que el fenómeno tiene una explicación morfosintáctica. ¿Por qué, chicos? Porque de pronto a la gente le suena polísimo, le suena horrible, le suena que es allá como de donde, que casi llegando a Guapiles, ¿verdad? De hoy no, es que la gente de allá, casi llegando a Tortuguera, decimos nosotros, habla así. Entonces, chicos, a ver, yo entiendo, a veces la gente ve eso horrible, lo ve como con una connotación negativa, como una polada, como una cosa fea, de gente de poca educación, de todo, piensa la gente, ¿verdad? De todo, que son un montón de estereotipos y un montón de prejuicios y un montón de cosas. Pero ustedes como lingüistas ya saben que eso, para empezar, tiene una explicación morfosintáctica porque por las características de nuestro idioma, ya para empezar. O sea, esta gente no hace eso porque sí, es que tiene una explicación morfosintáctica y es estas operaciones de identidad y la coincidencia de los operadores. Ahora, ciertamente, la aparición de uno u otro género, ya sabemos por qué se origina, ya sabemos por qué. Ciertamente, ya sabiendo por qué, la aparición de uno u otro género sí se debe muchísimo a factores estilísticos y dialectales. ¿Verdad? Entonces, ustedes al menos ya pueden explicarle a alguien. No, mire, es que sí, digamos, yo entiendo, se escucha feo, ¿verdad? Sí, yo entiendo, a veces socioculturalmente se asigna a personas con poca educación, llamémoslo así, pero mira, es que eso se explica porque en español, pues compare la flor y el cráter. Es que en realidad esa asignación es arbitraria, entonces en ciertas palabras la gente se confunde. Respondo a la pregunta, Mónica. Ciertamente, claro que hay prejuicios. Sí, profe. Sí, sí hay prejuicios. Muchísimas gracias. Mucho gusto. ¿Qué pasa con Internet? ¿Ustedes qué dicen? ¿El Internet o la Internet? Profe, el internet. El Internet, yo también digo el Internet. Ujú. Profe, pero he escuchado la internet de Claro, alguna gente, no sé, lo he escuchado. sí, 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 yo también. Internet empezó como un nombre femenino. Ay, Dios. Internet empezó como un nombre femenino, la Internet, por ser un acrónimo. ¿Se acuerdan de los acrónimos? Que era que truncábamos una parte, hacíamos como una palabra nueva, eh, truncando una parte. Red interna, ¿verdad? Como red interna, internet, de la traducción, ¿verdad? Entonces, como se asociaba semánticamente, ay, se asociaba semánticamente con red y red es femenino, entonces se decía la internet por ser una red interna. Sin embargo, actualmente se utiliza cada vez más como un nombre masculino porque se interpreta como un préstamo del inglés.
Internet. Y ya vimos que típicamente los préstamos se meten en masculino porque es la categoría no marcada, la más general, la automática. Y como no termina en A, no es interneta, entonces todavía menos, ¿verdad? Lo vamos a marcar como masculino, asignar como masculino. Por eso es cada vez más común el internet. Y cuando hablamos de web, web sí quedó como femenino, la web como red, la red. La web, la red, por asociación semántica, pero internet, porque sabemos que una red es femenino en español, pero internet ya se utiliza cada vez más como masculino, eh, por tomarse como un préstamo y porque no termina en femenino, no es marcado. Este caso de internet nos deja ver que muy frecuentemente estas oscilaciones entre si se usa femenino, si se usa masculino, estas ambigüedades terminan solucionándose al asignar los nombres al género masculino. Casi siempre nosotros terminamos metiendo todo en el género masculino no marcado, el más automático, el más por default, el más general, casi siempre. Y nosotros, vamos a ver, voy a devolverme. Vean, el mar, el sartén, el calor, ¿cierto? El mar, vamos al mar, páseme ese sartén, caliente el sartén. Ay, qué calor, es que el calor, ¿cómo es? El calor es producto del cambio climático, digamos. Vean que incluso con estos ejemplos, cuando ustedes me decían cómo los utilizan, vemos que entre estas oscilaciones, nosotros terminamos por encajar todo en el género masculino. Voy a ver qué me falta. Ok. Ahora, ya casi les doy el receso. Ahora vamos con el género común. Es para terminar lo del género. Chicos, acá tenemos médico, testigo y astronauta. Bueno, es que sí, médico estaba un poquito ahí. Eh, médico es el médico o la médico. Profe, no sé si estará mal, pero yo siempre he dicho el médico y la médico. Ujú. En testigo Y es así con los demás ejemplos. exacto, el testigo o la testigo. El astronauta o la astronauta. Entonces, ¿en qué consiste este género común? En que nosotros utilizamos la misma palabra, el mismo formativo para expresar tanto masculino como femenino. Se toma el mismo operador. Médico, él o la, testigo, astronauta. Para masculino o para femenino es exactamente la misma palabra, el mismo operador, el mismo formativo. En este género común notamos que la especificación del género solo se entiende dentro de un contexto, ya sea gramatical o comunicativo. Es un buen estudiante. Estudiante, así como tal, yo no sé si es femenino o masculino. Yo me tengo que guiar por un buen estudiante, por el artículo y el adjetivo para saber que estoy hablando de un referente masculino. Es una buena estudiante. Ah, ok, yo atiendo al contexto gramatical para determinar que es femenino. Ambos estudiantes son buenos. Acá yo tengo que atender al contexto y aún así, en este último caso, chicos, debido al masculino incluyente, cabe la posibilidad de que por ambos son buenos, yo esté hablando de Lucrecia y de Luis. ¿Verdad? Esto sigue siendo ambiguo, por eso ya en construcciones de este tipo, cuando ya estamos en plural, tendríamos que atender al contexto comunicativo. O bien utilizar estas estrategias de lenguaje inclusivo
donde mejor diríamos, tanto Lucrecia como Luis son buenos estudiantes o son buenas personas estudiantes, ¿verdad? Por eso este género común nos requiere atender al contexto gramatical o situacional. Morfosintácticamente, este fenómeno, el del género común, se explica como un sincretismo, chicos. Un sincretismo lingüístico es cuando hay una misma forma para dos o más valores morfosintácticos. Lo que veíamos, que se comparte el mismo operador para género masculino y femenino. La misma forma comparte dos valores morfosintácticos. Aquí, la misma forma comparte el valor masculino y el valor femenino. Y chicos, ¿cómo se explica esto? Ustedes se acuerdan que acabamos de ver que el género masculino y femenino compartían los operadores. Gato, elefante, mapa, gata, serpiente, mano, compartían los mismos operadores. Entonces resulta que aquí testigo toma la O del masculino y testigo toma la O que también servía para femenino. Así es como se explica, que es la misma forma. En la testigo está O, no es de masculino, es la O del femenino, como en mano. Y en testigo está O, es de masculino, como en gato. Entonces notamos que hay una misma forma que nos permite denotar dos valores o más morfosintácticos. La misma forma nos permite hablar de un referente femenino y de un referente masculino. Entonces, vean, así se explican estos también. El de estudiante, estudiante. Si alguien les pregunta, ¿verdad? Recuerden, no es que estudiante puede ser, aquí la E es de masculino, como en elefante. Y aquí una buena estudiante, la E es de femenino, como en serpiente. Para que no piensen que es que en el masculino se usa también para el femenino. No, es que compartían operadores. Entonces hay un sincretismo. La misma forma nos permite dar a entender dos o más valores morfosintácticos. ¿Queda claro este toque de la terminación? Para que no se enreden. Que los compartían. Sí, profe. Ok. Es mucha información. Vamos a ver. Así, esta era la última. Entonces, en síntesis, ya hablamos bastante del género, ¿verdad? Nosotros teníamos ciertos fenómenos con el género. Vimos la parte de cuando adoptamos préstamos, la forma marcada y no marcada, el masculino como género incluyente. Y acá tenemos los géneros en español. Tenemos el género ambiguo, que es cuando una misma palabra admite tanto género masculino como femenino, como decir el mar, la mar, el calor, la calor, el sartén, la sartén. Se pueden utilizar ambas formas porque nosotros compartimos operadores y porque utilizamos una operación de identidad. Entonces, naturalmente la gente se confunde y encuentra palabras que pueden admitir las dos, aunque notamos que por lo general terminan uniéndose a la gran categoría del masculino. Teníamos el género común, que es cuando una misma palabra se utiliza para expresar tanto masculino o femenino. Tenemos testigo para expresar el testigo o la testigo, astronauta, el testigo o la astronauta o el astronauta. Es el mismo operador para ambos géneros. O, a, a. Tenemos el género masculino como tal, cuyos formativos son o, a y e, y acá nuestros ejemplos prototípicos, y el género femenino cuyos formativos son o, a y e, coinciden, y nuestros ejemplos prototípicos. Además de estos, tenemos otros con una exponencia extendida como ina, esa e isa. Bien, esta es así como la diapositiva para que copien, para que
Si tienen dudas o preguntas random de estudiantes, puedan responder. Entonces vamos a un merecido receso. Son las 10:25, 10:35. Regresamos a las 10:45 para hablar del número. Ahora vamos a continuar con el segundo rasgo morfosintáctico muy pertinente para los sustantivos, que es el número. Y voy a explicar algunas particularidades de cómo funciona el número en español. En las lenguas del mundo en general, el número es una categoría que se asocia comúnmente a la morfología flexiva. Es decir, el número es un tipo de información gramatical que nosotros señalamos mediante ciertas operaciones, ¿verdad? El número no es una cuestión léxica, conceptual. Los sistemas de número se relacionan en especial con los nombres y con los verbos, es decir, con entidades y con acciones, y establecen relaciones de concordancia. En español, chicos, y retomando esta distinción entre las formas marcadas y no marcadas, el singular es la forma no marcada. Digamos, el automático, el que no se señala. El plural es la forma marcada, es decir, la que nosotros señalamos mediante un formativo, un operador particular. Por ejemplo, si tomamos el lexema, ya la gran palabra casa, al ponerla en singular, decimos casa, pero cuando la pasamos a plural, decimos casas. Tenemos que añadir un formativo particular, un operador. Árbol, si decimos en singular, se queda tal cual. Si lo pasamos a plural, decimos árboles. O por ejemplo, manatí, se queda tal cual en singular, manatíes en plural. Así confirmamos que efectivamente el plural es el número que tenemos que señalar, la categoría especial. En español, el número es una parte del sistema gramatical y esto es muy interesante, chicos, de verdad que es muy interesante. El número es gramatical, es fundamentalmente una parte del sistema gramatical. Por lo tanto, no siempre tiene que haber una correspondencia entre el número del famoso sustantivo o de los verbos con los referentes. No siempre tiene que coincidir, chicos, el plural del sustantivo o el plural del verbo con la cantidad de objetos en la vida real. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Veamos. Nosotros decimos 5 son suficientes. ¿Cuántos marcadores llevo? Ah, no, 5 son suficientes. Chicos, la palabra 5 está en singular o en plural. ¿Está en singular? Está en singular. ¿Cuál es el plural de 5? 5, correcto. Ah, mira, no, viera que la placa de ese carro tenía como 3 5, ¿cierto? Entonces, ustedes se quedan viendo, mira, o sea, 5 está en singular, pero este verbo y el adjetivo están en plural, pero 5 está en singular. Y también tenemos acá, ya sabes cómo son esa gente. Ok, gente en qué está, plural o singular. Singular, profe. Singular. Pero nosotros acá el verbo lo tenemos como, mira, ya sabes cómo son, esa gente son. O son una banda de trompetistas. Banda está en singular, es una banda.
pero nosotros decimos son una banda. Profe, hace referencia como a una colectividad. Exactamente. ¿Por qué el verbo está en plural y el sustantivo en singular? Porque aunque el sustantivo esté en singular, semánticamente, bueno, que no sé qué escribir, alude a una colectividad. Ajá. El significado para nosotros en nuestra mentecita, cognitivamente, sí es plural, digamos. El significado sí alude a muchos elementos. Ahora, veamos el último caso. Estados Unidos es el cuarto país más grande del mundo. Estados Unidos está en plural, porque nosotros no decimos Estados Unidos. O sea, es que son los Estados Unidos hasta el artículo, ¿verdad? ¿Por qué el verbo está en singular? ¿Por qué decimos que Estados Unidos es en singular? Y es una Profe, explicación. porque es una colectividad, sería. Al contrario, al contrario. Es una explicación similar, pero al contrario. Porque es un país, uno solo. Porque es un país. Para Sí. nosotros, Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos está compuesto por un montón de estados, valga la redundancia, pero en nuestra mentecita, Estados Unidos es un país, uno solo, ¿verdad? Es singular. Los Estados Unidos es como singular, todo es territorio. Ujú. Entonces, ¿a dónde llegamos? A que, con excepción del número uno, que nosotros decimos uno, no sé, es uno, ¿verdad? Decimos así, ¿cuántas personas vienen? Es una persona. Con excepción del uno, todo numeral hace referencia a una pluralidad de entidades contables. Chicos, nosotros contamos y aunque el término esté en singular, hacemos referencia a una pluralidad de entidades. Y además tenemos algunos nombres colectivos de persona, como gente, grupo, serie, banda, mayoría, ¿cuál más? Sí, que hacen referencia a una pluralidad de personas. Entonces, este contenido semántico plural es el que causa la discordancia entre que nosotros usemos la palabra singular y los verbos en plural. Aunque estén singular, denotan una pluralidad de elementos o personas. Por eso ponemos en plural el verbo. Y el caso de los Estados Unidos se explica porque en el nombre de ciertos lugares, especialmente países o ciudades, aparecen en plural, pero nosotros los concebimos como una unidad. Digamos, los Emiratos Árabes también, ¿verdad? Los Emiratos Árabes, entonces, los Emiratos Árabes son ricos, son un país, son una región con muchos recursos. Entonces los concebimos como una unidad. Si les salen preguntando estas cosas, ya saben cómo responder. De nuevo, volvemos a un criterio semántico. Ahora, hablemos de operaciones morfológicas. El número singular, ya dijimos, es la forma no marcada, por eso no la expresamos por medio de ningún formativo. Es una operación de identidad, el número singular. El plural es la forma marcada. ¿Y cómo la señalamos? Mediante operaciones de identidad y afijación. El singular es por identidad porque no se marca. Y el plural por identidad y afijación. Y vamos a ir viendo los casos, ¿verdad? Vamos a ir viendo ejemplitos y todo. En español, nosotros tenemos dos alomorfos para el plural. Los alomorfos, ¿qué eran? Que teníamos variantes para marcar una misma información gramatical. Nosotros en español podemos señalar el plural con la S o con S. Y en principio se determina fonológicamente, o sea, nosotros colocamos S o ES según la terminación de los nombres. Por ejemplo, y aquí tenemos las reglas. ¿Cuándo vamos a utilizar S solamente?
en nombres terminados en cualquier vocal inacentuada. Por ejemplo, silla termina en una vocal inacentuada, entonces yo pongo sillas. O gato, gato tiene una vocal inacentuada, digo gatos. Utilizamos la s en nombres terminados en vocales acentuadas que no son altas. Por ejemplo, sofá es una vocal acentuada baja, A, entonces yo digo sofás. O bongo es una vocal acentuada media, bongos. Y también uso la S cuando los sustantivos terminan en la vocal E acentuada, media acentuada. Por ejemplo, café, entonces yo digo cafés. Cafés. ¿Cuándo vamos a utilizar es? Bueno, no les dije, ¿verdad? Aquí estamos viendo la fijación. ¿Cuándo vamos a usar es? Cuando los nombres terminan en las consonantes nasal, lateral, vibrante, alveolar, oclusiva, la velar fricativa, interdental fricativa y la semiconsonante. Entonces, por ejemplo, tren termina en nasal, entonces usamos trenes, papel, papeles, cráter, cráteres, pared, paredes, etc. Y vamos a usar la ES cuando los nombres terminan en la consonante S antes de una voz, precedidos por vocal acentuada. Entonces, con paz tenemos la A, una vocal acentuada, y luego la S. Entonces decimos compases. Revés, tenemos una vocal acentuada y luego la S. Entonces pluralizamos reveses, etc. Por ejemplo, tos, que tos ni siquiera lleva la tilde, pero es una vocal acentuada, tos, y termina en S, toses. Y este es el caso de la operación de identidad. ¿Cuándo usamos la identidad? Cuando los nombres terminan en precedidos de una vocal inacentuada. Inacentuada. Entonces, crisis. Crisis termina en y esta vocal es inacentuada. Crisis, entonces la dejamos igual, las crisis. Caries termina en y esta vocal es inacentuada. Caries es inacentuada, entonces lo hacemos así. ¿Por qué es importante lo del acento? Porque acá terminaban en S, pero la vocal es acentuada. Con paz, aquí como es acentuada, uso ES. Aquí como es inacentuada, utilizo la operación de identidad y dejo la palabra así tal cual. Estos son cosas que a mí no me interesa que ustedes se memoricen, aquí les queda porque así funciona el sistema. Está muy bien descrito. Ahora, hay algunos términos curiosos que muestran ciertas alternancias. Por lo general, se trata de préstamos más recientes. Ay, mira, aquí estaba mal. Se trata de préstamos más recientes. Entonces, aquí se nota ya la pérdida de ese condicionamiento fonológico. Vemos que las reglas ya empiezan a fallarnos un poquito y que la gente empieza como, la gente ya no sabe cómo hacerlos. Entonces, se trata de los nombres terminados en vocales acentuadas altas. Por ejemplo, rubí, a nosotros se nos podría ocurrir hacer rubíes o rubíes. Bambú, bambús o bambúes. Bisturí, bisturís, bisturíes. Son préstamos muy recientes. Entonces, en estos casos alternan. Las formas pueden alternar. Ahora, vamos al paso ya a enredar esto. ¿Qué ocurre en el siguiente caso? De acuerdo con nuestra regla, los nombres terminados en la consonante S
cuando están precedidos de una vocal inacentuada, hacen el plural mediante una operación de identidad. Aquí entonces les pronuncio. La tesis está en singular, las tesis. ¿Por qué? Porque la I es una vocal inacentuada y S. Entonces utilizamos la operación de identidad. ¿Qué pasa con lápiz? Porque nosotros decimos el lápiz, ¿ok? ¿Todo bien? Pero decimos los lápices. Y en realidad, si nosotros nos atenemos a la regla, deberíamos decir como las tesis, los lápiz. ¿Por qué, chicos? Porque acá lápiz es una vocal inacentuada y aquí tenemos S. ¿Qué creen que ocurre acá? La pista, o sea, aquí ya la pista, la cuestión no es fonológica. La pista, voy a ver, a echarles Profe, es para el uso de la Z, es lo único que se me ocurre. es como más ortográfica. Exacto, Nancy. Exacto. Va como más ortográfico. Chicos, ¿cómo se pronuncia la Z en España? ¿Cómo dice esto en español? Digamos que teta Exactamente, exactamente, marca una diferencia de la S y la C. exactamente. Nosotros en español americano no tenemos este sonido Z, ¿verdad? Nosotros ceseamos. Entonces, en español de América, nosotros nos guiamos más bien por la ortografía, ¿verdad? Estos casos, si siguen esta regla de la identidad, ¿verdad? Pero en estos casos, el sonido es no es esta regla. En el caso del lápiz, disfraz, codorniz, es esta regla, no esta. Es la regla de la Z. Lápiz, disfraz, codorniz. Entonces, claro, a nosotros en América la única pista que nos queda, como todos los deseamos, la única pista que nos queda era, como decía Nancy, la Z al final. Entonces, cuando la palabra para nosotros termina en Z, que es esta, la pluralizamos con ES. Es por esa Z, que en España tiene todo el sentido fonológico, la regla. La regla tiene todo el sentido fonológico porque en España sí se conserva este fonema. Para nosotros en América, si ustedes le dicen, pero ¿por qué se dice las tesis y por qué nosotros no decimos los lápiz? Se dice, es porque fíjese, una es con S y otra es con Z, y eso es porque en realidad en España hay un sonido Z, etcétera. ¿Verdad? Es por esa Z que está ahí atravesada. Claro, nosotros todo lo pronunciamos igual, pero la regla fonológica ahí se mantiene. Igual tenemos otras alternancias cuando se trata de extranjerismos y ya vimos algunos casos de préstamos recientes, ¿verdad? Cuando nosotros incorporamos palabras a la lengua, de pronto empezamos a titubear sobre cómo pluralizarlas, igual como vimos con el género. Hay terminaciones consonánticas que son extrañas para el español, entonces no sabemos exactamente cuál regla aplicar. Por ejemplo, tic, tic, bueno, nosotros lo pluralizamos tics, pero club, a veces podemos decir clubs o clubes. Test, muchas veces la gente sí pone el morfema tests o dicen los tests como una operación de identidad, no de afijación. O bien, ítem es un caso, ¿verdad? Ilustre, porque hay gente que dice ítems, otra gente dice ítemes, o a veces dicen los ítem, como si fuera una operación de identidad. Hay muchas alternancias porque la terminación es tan extraña para el español que la gente se pierde en la regla que va a aplicar, las reglas inconscientes que nosotros aplicamos.
También hay alternancias para las letras del abecedario, pronombres y partículas de afirmación y negación. Para la letra Q, entonces se puede decir cus o cues, yo, yos o yoes, no, nos o noes, sí, sís o síes. Todas estas alternancias existen. Y también hay muchas alternancias para los cultismos terminados en que por lo general provienen del latín. Técnicamente, si nos atenemos al latín, el plural de estas formas terminadas en se construye con a, porque era el sufijo que se añadía. Sin embargo, esta a, como es un cultismo, ¿verdad? Hay gente que sabe, entonces lo puede pluralizar con la a del latín, pero no todo mundo sabe, entonces lo pluralizan con los alomorfos que nosotros disponemos en español. Así es como currículum se puede pluralizar, así todo culto, ¿verdad? Todo formal, como currícula, como sería como en latín, o puede aparecer currículums, currículos, en masculino con la S, o los currículum, dejarlo igual como identidad, como una operación de identidad, que la gente no sabe qué hacer. Si no sabe latín, tampoco sabe cómo hacerlo, porque vean, es que estas terminaciones in, son muy extrañas en español, nosotros no las tenemos. Entonces la gente se pierde un poquito en cuál regla utilizar. Igual con memorandum, entonces se puede utilizar como en latín, memoranda o memorandums, podemos añadir el alomorfo, podemos ponerlo en masculino y el alomorfo memorandos o una operación de identidad, los memorándum. Profe, ¿Sí? viéndolo como desde el lado meramente como académico, digamos, de regla, ¿esas alternancias se puede decir que todas son correctas o si hay una que está sobre las demás? Vieras que yo no sé, imagínense que tendría que revisarlo porque yo tendría que meterme a la ortografía para ver cómo lo solucionan. ¿Alguno se ha metido a la ortografía para ver esta parte? Si no, yo ahora me meto, pero es que yo como todas las veo de manera intuitiva no le puedo responder, tendría que meterme a ver la regla. Ok, ok, entonces ahí después lo Sí, busco. Gracias. ajá, porque creo que Es que yo he escuchado todas, digamos, o sea, he visto todas y, digamos, utilizadas como en ambientes académicos también, o sea, he escuchado como todos los tipos, entonces es muy difícil como saber y cuál de todas es la que, o si todas se consideran correctas o cuál es la correcta, entre comillas. parece para ver si lo encuentro por lo menos una. Mm, voy a poner ítem. Mm, en ítem ni siquiera me sale nada, me sale así. Pues no, es que en el diccionario como tal no me sale, tendría que buscar una ortografía. Si no, ahora lo busco. Muy rápido. Ah, ok, aquí lo tengo. Voy, por lo menos en currículum. Hoy, ve aquí, se aboga por escribir las locuciones latinas en cursiva y sin tilde. Los plurales de currículo y currículum son currículos y currículums. Todas coexisten y todas se pueden entonces.
Porque Sí, entonces puede sí. decir currículum y currículos, currículum y currículums. Bueno, eso es bueno. Todas se pueden. Y ya el que se quiere poner exquisito, lo pone currícula. Ok, Bueno, muchas gracias. ok, con gusto. Entonces ahora pasamos a un fenómeno que se llama singularia tantum, que se trata de singulares inherentes. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que son vocablos cuyo significado es estrictamente singular. El significado en sí mismo es singular y por lo general están referidos a entidades abstractas o semi-abstractas. Entonces, caos es siempre singular, tino, cenit, sed, salud. Tengo sed. Para nosotros la sed es una cuestión abstracta y siempre en singular. Ah, sí. em, Cuídese la salud, cuide su salud. Salud es una cosa como abstracta en singular. Igual los puntos cardinales, así todo filosófico, ¿verdad? El norte es uno. El norte en nuestra mente es como singular. El sur es singular, el este y el oeste también. Ahora, chicos, en algunos casos es posible pluralizar estas palabras, en especial cuando aluden a un caso concreto. De enfermedades y saludes mejor no hablemos. Usted no tiene que estar hablando de las enfermedades o de la salud de nadie, por ejemplo. Como cuando nosotros queramos dar un énfasis, ¿verdad? O por motivos pragmáticos, se podría pluralizar. Sin embargo, esto no es común. O sea, realmente no funciona en todos los casos, porque yo no vengo a decirles a ustedes, uff, no vieras a mí, yo me caí y entré en unos caos, o nosotros salimos corriendo y entramos en unos caos. No, es como yo entré en caos. El caos es como uno, es terrible y es uno, el caos. O, por ejemplo, con los puntos cardinales, yo no puedo decir, me encanta viajar a los sures de los países como si yo, ¿verdad? Como si fueran varios países y que fuera a los sures de todos los países. No, no, nosotros vamos a decir, me encanta viajar al sur de los países. Me encanta visitar el sur de los países. Entonces ya sabemos que es el sur de muchos países, el sur de cada país, pero lo decimos en singular, ¿verdad? No, no, son palabras particulares, no vamos a ponerlas en plural. Este fenómeno nos lleva a hablar de su hermano, pluralia tantum, que serían entonces ciertos plurales inherentes, ciertos vocablos cuyo significado para nosotros es siempre plural y por lo tanto rechazan el singular. Por ejemplo, exequias, finanzas, anales, aras, en seres. Entonces, nosotros siempre utilizamos estas palabras en plural, finanzas, para ver cómo andan las finanzas de la empresa. Nosotros no decimos para ver cómo anda la finanza. O, ay, no, es que ando tan desfinanciada, ni le cuento mejor de mis finanzas actuales. Siempre las decimos en plural. No las vamos a concebir en singular, ni las utilizamos en singular. Estos plurales inherentes, tenemos que distinguirlos de otras palabritas particulares que se pueden utilizar en singular y en plural y significan lo mismo. Entonces se llaman plurales de objetos dobles, que son pantalones, tijeras, tenazas, pinzas. Entonces, imagínense los pantalones, chicos, ¿cómo es un pantalón? Un pantalón tiene una pierna y tiene otra, ¿verdad? Y las tijeras tienen un lado y otro, las tenazas tienen un lado y el otro, las pinzas tienen una extremidad y la otra extremidad, eso es lo que quería decir, como una extremidad y otra extremidad. Si ustedes lo piensan, ¿verdad? Imaginen el objeto. Eso es un objeto doble. Tiene dos extremidades, dos elementos. Entonces, por las particularidades del objeto, nosotros cuando lo utilizamos en singular o lo utilizamos en plural, no importa, significan lo mismo. Entonces yo puedo decir, páseme ese pantalón. Uy, me compré unos pantalones lindísimos. O me compré un pantalón lindísimo. Pucha, nosotros sabemos que es exactamente lo mismo, es la misma pedazo de tela con una pierna y otra. O pásame la pinza para cejas. O pásame esas pinzas para cejas.
Ustedes venden pinzas para cejas. Sí, mira muchacha, esta pincita vale 800 colones. Es muy común, chicos, que nosotros utilicemos estas palabras en singular y en plural y todos entendemos lo mismo. ¿Y a qué se debe? Si ustedes lo razonan es a que el objeto es como plural, ¿lo ven? El objeto tiene como estas dos extremidades. Ujú. Entonces, por eso son como particulares, estos plurales de objetos dobles. Ahora vamos a hablar de los plurales de los nombres propios. Acá tenemos un ejemplito, unos ejemplitos. Chicos, ¿cómo es el plural de Ana y de Juan? ¿Cómo hacemos Ana y Juan en plural? Como les nazca el corazón. Yo diría que es Anas y Juanes. Exacto, ¿verdad? Anas y Juanes. ¿Y el plural de los apellidos, Mora o Castro? Los Moras y los Castros. Por ahí, ajá, por ahí hay una alternancia. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Digamos que ustedes viven en el barrio donde ustedes viven, en la calle donde ustedes viven. Todas las casas de esta callecita o de esta alameda, ahí todos son de apellido Mora. ¿Cómo vamos a decir? En esta calle viven, ¿cómo decimos? Los Mora. Mora, claro, ¿verdad? En esta calle viven los Mora. Ajá, esa era la terminación. Exacto. Por lo general, cuando nosotros vamos a pluralizar los nombres de pila, ahí utilizamos una afijación. Las Anas, los Juanes. Afijación con o es. Por lo general, para los apellidos, tendemos a utilizar operaciones de identidad. Los Mora, las Castro. Uy, no, es que esa familia, la de los Mora, son... ¡Ah! No, es que, mire, es que estas hermanas, las Castro, son tal y tal. Aunque, y es cierto, porque el ejemplo me sirve para darles a entender que puede que esta regla ya pierda función, porque es cada vez más común pluralizar incluso los apellidos. Pero en principio piensan que en algunas construcciones ya gramaticales más extensas, nosotros decimos el artículo en plural y el nombre es por operación de identidad. No, los Flores o los González son súper pura vida. Entonces, pluralizamos el artículo, pero el nombre va por identidad. Salvo en el caso de las dinastías, a veces se utilizan el plural tanto en el artículo como en el apellido. Los Austrias, los Borbones, cuando se está hablando de generaciones de personas. Ahora, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Okay. Vamos a hacer una práctica para, para hablar de los formativos de sustantivos. La práctica está acá, chicos. Acá. Dice práctica formadores de sustantivos. Ustedes van a entrar, en un ratito que nos queda de clase, van a entrar a esta práctica, la van a descargar y de forma individual van a tratar de resolverla. Esta es la práctica. Entonces, yo les pongo acá. A continuación se presentan ejemplos de los principales operadores utilizados para la formación de nuevos sustantivos a partir de otras clases o subclases de palabras. Con base en estos ejemplos, chicos, en estas derivaciones, yo les pido que identifiquen el morfema empleado para la derivación. Entonces, ustedes se van a fijar acá, de viejo yo genero vejez, de estúpido yo genero estupidez. Entonces, ¿cuál es el sufijo que estamos utilizando acá para hacer la derivación? De tibio, tibieza, de triste, tristeza, ¿cuál es el sufijo? De amargo, amargura, de negro, negrura.
Y van a ver que por intuición y porque está muy clarito, ustedes van a poder ir identificando cuál es el sufijo formador del sustantivo, por lo general abstracto. Vamos a hacer 1, 2, 3. Ajá, vamos a hacer estas 3. Como estamos viendo sustantivos, vamos a ver los formativos de sustantivos. Después de esta parte, van a hacer estas otras 2 para que este es el cierre de la clase de hoy, los formativos de apreciativos. Estas son más comunes, ya estas las conocen muy bien. Entonces, a partir de estos ejemplos, árbol, arbolito, mesa, mesita, muchacho, muchachón, casa, casona, vamos a identificar cuál es el morfema para construir este diminutivo, despectivo y el aumentativo. Son las 11:22. Tomémonos para que descarguen a las 11:35. Regresamos. Es de manera individual, entonces ustedes ahí en el PDF o en un cuadernito pueden ir anotando. Y vamos a revisar y ya cierro la clase. A las 11:35. Recuerden que está en el 7 de septiembre. Acá está la práctica. ¿Entendido? Sí. Ok. Sí, profe. 35.